Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias, doctora Pamela, y a la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, al doctor Pablo Alarcón, quien creo que se ha pasado muchísimo en la organización de este gran congreso que me parece dará luces sobre algunos temas importantes en cuanto a inteligencia artificial. Yo creo que es un éxito y pues nuevamente pues felicitaciones a la universidad y a todo el consorcio que ha organizado este interesante congreso. Bien, por temas de tiempo quisiera ir avanzando brevemente en mi exposición. Quisiera más que nada indicar que es una breve aproximación sobre lo que implica el uso de inteligencia artificial y la responsabilidad de los jueces en torno al uso de esas herramientas, que me parece supremamente importante. No sé si bien. Lo primero que iniciaré brevemente es una anécdota muy interesante en torno a un hecho que se dio en los años 60, ¿no? Hay unas cartas justamente entre Hans Kelsen, creo que todos o la mayoría de nosotros conocemos quién es Hans Kelsen, ¿no? Uno de los padres del positivismo jurídico y además, pues, en esa línea también, pues, uno de los teóricos del derecho más importantes probablemente del siglo XX y probablemente también de los referentes a nivel mundial también del siglo XXI. En esa línea, él discutió con un matemático llamado Ulrich Klug, y la discusión se centraba en unas cartas, ¿no? Porque Ulrich Klug sostenía básicamente que las matemáticas y la lógica podían ser aplicables al derecho, sobre todo al razonamiento judicial y a la administración de justicia. Y Kelsen, ya en su época más escéptica, en Berkeley en los años 60, sostuvo que efectivamente, sí, la lógica tiene una importancia, pero efectivamente el logicismo no funciona en la aplicación al derecho. Ulrich Klug le dice en una carta, mira, yo puedo ingresar muchos datos efectivamente dentro de una computadora. Recordemos que en los años 60 hablamos de computadoras que eran muy grandes, que probablemente tal vez podrían caber en este auditorio o inclusive más. Pero él decía, yo puedo ingresar datos, por ejemplo, los datos de una chica y de un chico, y yo puedo decir, ¿no es cierto?, si es que efectivamente mediante el razonamiento de la computadora me va a dar si es que es posible casarse o no legalmente. Si es que, por ejemplo, el chico tiene 25, ya tiene 25, muy bien, todos estos datos se tramitan y la solución jurídica la dará la computadora. En esa línea, entonces, decía Hans Kelsen, es posible entonces aplicar, obviamente, ¿no es cierto?, la lógica y la matemática, o en este caso lo que sería inicialmente los sistemas de expertos, a el razonamiento jurídico. Kelsen la primera vez lo dejó y le dijo, no voy a responder a ello, y siguió para adelante. En la segunda vez, Ulrich Klug le vuelve a preguntar y le dice, oiga, señor Kelsen, usted no me ha dado respuesta. ¿Es o no posible efectivamente entonces tener básicamente una especie de solución jurídica o un juez efectivamente que no sea un juez humano, efectivamente que pueda aplicar normas jurídicas, ¿no? Y ahí sí Kelsen le dice claramente, a ver, señor Klug, a ver, hay una cuestión muy diferente. Una cuestión, sí, efectivamente, es que usted puede insertar ciertos datos en la computadora y usted, ¿no es cierto?, puede ingresar esos datos y esa computadora le dará una solución jurídica y le dirá probablemente, ¿no es cierto?, X con Y puede efectivamente casarse. Pero eso no implica para nada que eso es una sentencia. Porque una sentencia está mediada por algunos elementos. Primero, porque efectivamente, ¿no?, el ser humano, en este caso, que debe encargarse de esa decisión, es un juez. Ese juez debe adoptar esa argumentación o esa solución jurídica, debe aceptarla y firmarla inclusive para que realmente sea una sentencia. Por lo tanto, para Kelsen, la discusión estaba zanjada. Siempre tendrá que intervenir el ser humano para efectivamente hablar de una decisión judicial o de una sentencia. En base a ello, yo creo que lo importante entonces es entender que la inteligencia artificial es necesaria probablemente, o diríamos así, podría ser una herramienta importante para los sistemas de administración de justicia, pero no reemplazan en la práctica a un juez.
En esa línea, efectivamente, lo que yo he planteado un poco es que hay varios casos en los cuales se ha tramitado, diríamos así, lo que implica la utilización de la inteligencia artificial. No voy a demorarme nada en la explicación del caso colombiano, pero que fue un caso que igualmente yo lo había mencionado el profesor anteriormente, la T323, pero en la cual la Corte Constitucional colombiana determina con cierta, digamos, particularidad, justamente de que es necesario garantizar ciertos principios que permitan que la Administración de Justicia pueda adaptar pautas, reglas, si ustedes quieren, que sean necesarias para la aplicación de la Administración de Justicia. ¿Y por qué es importante? Porque la inteligencia artificial probablemente para nosotros en América Latina es algo que diríamos estamos recién tramitándolo, estamos recién entendiendo y comprendiendo su versatilidad y obviamente las innovaciones que implican. Pero si ustedes ven, por ejemplo, en China, ¿no es cierto? Ya se ha adoptado muchísimo la inteligencia artificial y muchos sistemas, por ejemplo, para algunas cuestiones en la aplicación del derecho penal, en el tema de la utilización por jueces y fiscales en derecho penal. En el caso de Colombia, por ejemplo, el sistema Pretoria justamente que se tramita o en este caso intenta, diríamos así, dilucidar de mejor forma lo que implica las tutelas, en este caso a nivel de la Corte Constitucional. Entonces, la Administración de Justicia necesita necesariamente, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial. La cuestión es hasta dónde y cuáles son los límites específicos que deberíamos tener para la Administración de Justicia. Ya tal vez lo discutiremos más profundamente con los compañeros, o en este caso algunos compañeros creo que van a tratar sobre el tema de la motivación, que me parece importantísimo, pero sí me parece importante entonces establecer algunos elementos. Lo primero, como decíamos, en el caso del Ecuador, lamentablemente, todavía ninguna de nuestras cortes utiliza inteligencia artificial. Si ustedes van y efectivamente revisan el Expel, ¿no es cierto?, es un buscador que nos sirve de muy buena forma, pero no tiene inteligencia artificial. Si ustedes van y buscan en el sistema, efectivamente, o el buscador de la Corte Constitucional, tampoco existe inteligencia artificial para sus búsquedas. Es interesante, y entiendo que incluso la Corte Constitucional en los próximos meses va justamente probablemente a incorporar inteligencia artificial para las búsquedas que nos sirva obviamente a los constitucionalistas para encontrar de forma más rápida la jurisprudencia relevante. En la Corte Nacional de Justicia tampoco se ha implementado inteligencia artificial y menos de lo que entiendo en el Tribunal Contencioso Electoral, y no sé si el doctor Coronel me podrá en este caso corregir si no es así. En la práctica, todavía no se utiliza oficialmente inteligencia artificial en nuestro sistema de administración de justicia, pero el problema es en cambio que ya se han visto casos, no puedo decir necesariamente y no voy a traer a colación los ejemplos, pero lamentablemente si hay un uso, diríamos así, de parte de juezas y jueces sobre la inteligencia artificial y sobre todo sobre lo que es la inteligencia artificial generativa. Entonces por ahí me comentaba algún juez específicamente de una sala y me decía, mira, el problema es que cuando me mandaron esta sentencia en la parte de abajo me decía, aquí efectivamente este mensajito que salía antes en ChatGPT-3 y decía, los datos que tengo aquí, ¿no es cierto?, están actualizados hasta el año 2022 en una sentencia. No puede decir en qué ciudad, pero efectivamente, inclusive el juez no se había dado cuenta de que había copiado todo lo de ChatGPT e incluso ese mensaje, ¿no? Y eso estaba en apelación, imagínense. Entonces la cuestión es de que los jueces lo están utilizando. La cuestión y la precaución justamente está en el sentido de cuáles deben ser esos límites. Los límites, o algunos de ellos ya los hemos denunciado, no quisiera nuevamente volver a regresar a ello, pero tienen que ver sobre todo con dos principios fundamentales, yo creo, que es uno el tema de la transparencia, ¿no? Efectivamente que es un principio fundamental, porque si es que los jueces utilizan inteligencia artificial, como lo hizo en el caso de la T323, un juez colombiano, dijo, yo utilicé efectivamente inteligencia artificial, pero antes efectivamente, ¿no es cierto?, yo ya había razonado y había dicho cuál era la solución jurídica. Por lo tanto, solamente fui a ChatGPT a confirmar justamente esa decisión. Se gana eficiencia efectivamente, pero es necesario que nuestros administradores de justicia, que nuestros jueces y jueces efectivamente comprendan también que estos principios son fundamentales, que la utilización de inteligencia artificial debe estar normada e inclusive dotar
en ese caso digo al Consejo de la Judicatura, de herramientas que permitan justamente la mejora en cuanto a la administración de justicia. Sistemas hay, yo creo que hay uno interesante para ir finalizando, aunque no creo que me pague Vilex, pero Vincent hay, es un tocayo, digamos así, es interesante, así es que hay que pensar en la administración de justicia del siglo XXI. Muchísimas gracias.